Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El programa de hoy lo considero particularmente interesante. ¿Por qué? Porque tenemos dos invitados que conocen a profundidad el tema, y es un tema que está ocupando los espacios más importantes de la prensa internacional y, por supuesto, de la prensa nacional. Me refiero al terrorismo islámico. Para abordar este tema, la posición de Estados Unidos ante el terrorismo islámico y en qué medida ese terrorismo se está globalizando, hemos invitado a la periodista Rosa Townsend, a quien ustedes conocen y han podido ver cómo expone sus puntos de vista al respecto, y también a un viejo amigo de esta casa que también ustedes conocen, a Raúl Ordóñez, coronel retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos y analista político. Así que vamos al grano. Rosa, gracias por estar acá por primera vez. Gracias por la invitación. Y Raúl, por supuesto, las gracias a ti también, pero bueno, tú eres un viejo amigo de esta casa. Muchas gracias. Gracias. Rosa Townsend, en tu condición de periodista, ¿cómo ves en este momento el proceso, vamos a decir así, del terrorismo islámico? Estamos en un momento crítico, estamos en un momento mucho más duro, mucho más difícil que lo que vivimos en la época del 9/11, o simplemente esto es parte de un proceso que se irá agravando con el tiempo. Bueno, sí, empiezo por el final. Como tú quieras. Es parte de un proceso que se irá agravando con el tiempo. Yo creo que el terrorismo se despertó en el 11, se había despertado mucho antes, ¿no?, el terrorismo islámico, pero sin duda el 11 de septiembre marca un punto crucial, ¿no?, un antes y un después, un punto de inflexión. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos no se ha vivido nunca antes, porque el salvajismo que están demostrando los terroristas y la velocidad con la que avanzan, nos estamos refiriendo sobre todo al grupo ISIS, pero también hay que tener en cuenta que hay una competencia entre los distintos grupos terroristas, y la competencia, ellos saldan quién es mejor para digamos, tomar la hegemonía terrorista del mundo. Lo que se proponen hacer es atacar a Occidente, ya sea Estados Unidos o Europa, para demostrar quién es más importante entre ellos. Entonces, estamos viviendo un momento con distintos niveles de conflicto entre los propios terroristas por la hegemonía y, por supuesto, todos atacando y apuntando a Estados Unidos principalmente como cabeza de Occidente y a Europa en segundo lugar. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la coalición que ha montado el presidente, la primera parte de la coalición incluye a países, bueno, no incluye, son todos países árabes, y eso yo creo que simbólicamente es muy importante en esta guerra, porque les quita un punto de reclutamiento, en el sentido de que no es una guerra de Occidente contra el Islam, porque el Islam, y concretamente los sunnis, están participando en esta guerra. Bueno, hoy hubo una declaración de casi un centenar de clérigos suníes que condenaron al Islam, pero a la acción de los islamistas, estos extremistas. Pero quería preguntarte, antes de ir con nuestro amigo Raúl, ¿consideras que hay un proceso de globalización? El presidente Obama declaró que al menos 15.000 extremistas islámicos habían viajado a Siria en los últimos 2 años, y que son personas de diferentes naciones, y que potencialmente esos pueden ser los vectores de futuros actos terroristas en nuestros países. Bueno, el terrorismo es global, la yihad es global, el califato que pretenden imponer es global. No hay escape. No hay escape, es decir, ellos pretenden un califato global. Lo que pasa es que para ese califato tienen que ir estratégicamente caminando, vamos a decir, y tomando posiciones y tomando tierra, literalmente, como han hecho en la frontera entre Irak y Siria, que ya no hay tal frontera, sino que han declarado el Estado Islámico. La idea es imponer un califato mundial. Hoy mismo han detenido a varios clérigos en Gran Bretaña. Uno de ellos, hace poco lo entrevistaron aquí en la televisión americana, yo vi la entrevista, y entonces dijo abiertamente que la Sharia vendría a Estados Unidos y que no nos escaparíamos. Lo dijo en televisión aquí. Quiero decirte que ellos esperan imponer la Sharia y el califato en el mundo entero. Aparte, eso es lo que les dejó Mahoma que hicieran, ¿no? Es decir, ellos están cumpliendo la yihad y un mandamiento, por decirlo de alguna manera, de su religión. Lo que pasa es que estamos viendo el aspecto extremista, ¿no?, que se ha destapado y que yo creo que es altamente peligroso. Estamos en una tercera guerra mundial asimétrica,
contra un enemigo que no tiene fronteras y que no tiene límites ni se guía por reglas internacionales de guerra ni nada por el estilo. Raúl, como militar, ¿estamos en guerra? No, yo creo que sí, estamos en guerra ya hace mucho tiempo. Lo que creo que lamentablemente la estructura americana no sabe, en mi opinión, no ha decidido cómo combatir este mal. Y lo que ahora son unos ataques aéreos sería una pequeña faceta de lo que creo yo que hace falta. Pero ¿no crees tú, algunos militares nos han planteado, de que cualquier confrontación con estos extremistas islámicos demanda tropas en tierra, demanda combate? Porque lo que uno lee en los cables, por ejemplo, es que aviones Raptor F-22, que son de última generación, destruyeron 2 jipis, o tuvieron un camión o una refinería. Eso realmente no destruye. No, vaya, el que piense que con solo el poderío aéreo se pudiera combatir a estos elementos ya en la faceta de una guerra, pero como ella bien dice, hace falta, es una guerra de muchos frentes, ¿no? Frentes policíacos, frentes de investigación financiera, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista militar convencional, yo creo que cualquier estudiante serio diría que es imposible solo con ataques aéreos, porque esta gente son, vaya, no es como atacar el ejército turco, que sabemos dónde están, tienen uniforme, sabemos de qué viven. Esta gente con los ataques aéreos lo que van a hacer es esparramarse, pasarse un tiempo escondidos y después saldrán en otro lado. Tienen el poderío de poderse mezclar con la población local, y el poderío aéreo, claro, es muy importante, pero hay que coordinarlo con... No es definitivo, no es determinante. No es determinante, lamentablemente. Rosa, hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, y es que, como dice Raúl, el gobierno, no de Estados Unidos, sino de ningún gobierno regular está preparado para este tipo de confrontación, pero no es responsabilidad nuestra también, me refiero de Occidente, en cierta medida que hayamos llegado a esta situación. O sea, ese exceso de tolerancia, eso de dejar de que un hombre hable por televisión de que la charia va a venir a Estados Unidos, de que otro exhorte a matar personas, de que otro plantee que la violencia es necesaria. Ese exceso de tolerancia, ese multiculturalismo, tú puedes hacer y decir lo que tú quieras. ¿Hasta qué punto no está perjudicando nuestra sobrevivencia? Bueno, ahora nos damos cuenta que nos está perjudicando, sin duda. Vivimos en sociedades abiertas, esa es la raíz y la esencia de la democracia. Por tanto, vivimos en sociedades abiertas, sociedades tolerantes, pero esa tolerancia la han utilizado. Yo este ejemplo lo veo muy de cerca en Europa, ¿no? Como os decía antes de empezar el programa, donde he pasado casi 3 meses desde Suecia hasta España, y entonces esa tolerancia, particularmente en Europa, ha hecho que todos estos grupos extremistas aprovechen esa tolerancia para, como ellos dicen, porque lo dicen abiertamente en pancartas, en programas, en de todo, para tumbaros, como dicen ellos, ¿no? En inglés. Entonces sí, sin duda. Han utilizado, son sociedades cerradas, guetos dentro de sociedades abiertas, que son las nuestras, y aspiran a utilizar nuestras armas democráticas para destruir como un caballo de Troya las sociedades desde dentro. O sea que sin duda nuestra tolerancia ha ido en beneficio de ellos. Yo creo que ahora es un momento en el que tanto en Europa como aquí se van a imponer normas, ya se están imponiendo en Europa nuevas, de poner cortapisas a ciertos aspectos de esa tolerancia. Por ejemplo, a los pasaportes, ¿no? Es decir, quitar el pasaporte o la ciudadanía a alguien que no la merezca, impedir que vuelva a entrar en el país, cooperar en las fronteras y las policías internacionales, Interpol, a través de Interpol, ¿no? En quién es quién, dónde está viajando, hacer una lista general de terroristas, que hasta ahora esa cooperación ha existido, pero en unos niveles mucho más pequeños. Y la resolución que se aprobó esta semana en Naciones Unidas, si se cumple, es extraordinariamente importante porque afecta, digamos, es binding, o sea, es obligatoria a 193 países, y lo que dice en esencia esa resolución de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad, presidido por el presidente Obama, es que todos los países deben
implantar leyes que restrinjan el terrorismo en todas sus formas y que lo coarten, que lo detengan, etcétera, con múltiples facetas, sin duda, ¿no? Y una de ellas es la vigilancia, poner más vigilancia. Entonces, si esa resolución la cumplen, sin duda estaremos dando un paso hacia adelante positivo y restringirá esa tolerancia ingenua hasta cierto punto que hemos tenido todas las sociedades occidentales. Tú me perdonas, pero yo creo que ha sido una tolerancia suicida más que ingenua. Porque realmente en la misma España uno ve la agresividad en Holanda, en Ámsterdam. Sí. Uno ve la agresividad contra nosotros de ciertos grupos. Yo lo viví, estuve 3 días en Holanda en una ocasión y realmente el contacto que sostuve con los taxistas, que son casi todos musulmanes, realmente es muy desagradable. Pero tratan a uno como si uno no pagara. Tocando el tema de lo que ella dice, que los expertos, y hay un consenso de las cosas que hace falta hacer, pero en los Estados Unidos tenemos el problema tan serio que primero hay cierto recelo contra el poderío centralizado. Yo creo que en Europa están más acostumbrados a aceptar que venga una orden de Madrid o de París o de Londres. Aquí el concepto es completamente distinto. Somos 50 estados, en teoría, cada uno independiente. Dentro de los mismos estados tenemos, por ejemplo, en la Florida tenemos 80 condados. En Alabama habrá un número parecido, etc. O sea que esa dispersión de la autoridad perjudica. Totalmente, es muy difícil y también hay un recelo histórico contra el poder centralizado. Por ejemplo, aquí toda la vida el que más mandaba en la policía era un sheriff, que era una persona, un puesto electo, y que tenía que responder poner al pueblo. Tenemos la ley, por ejemplo, del posse comitatus, que prohíbe que el ejército pueda tomar cartas en asuntos de seguridad pública, a menos que sea una emergencia. Y yo creo que esa es mi preocupación en los Estados Unidos, que tenemos todavía un filtro muy severo, y también tenemos los problemas históricos, raciales y étnicos, que hay cierta preocupación si esto es una excusa para acogerlo con ciertos grupos, como acogieron con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, aquí hay mucho pretexto para muchas también cosas. Es verdad. Eso es una realidad, pero hay una realidad también muy grande, que nos estamos jugando nuestra existencia. Porque al paso que vamos, en cualquier momento, vamos a tener aquí 3 yihadistas que van a secuestrar a Ordóñez, y Dios quiera, eso nunca ocurre, van a cometer un disparate. Pero fíjate lo interesante que en estos días ciertas partes del Partido Republicano, liderado por Rand Paul, son los que están en contra de este tipo de medidas que en Europa se están empezando a discutir. Bueno, cuando la política se mete en el medio, yo creo que las cosas se complican. ¿Por qué? Porque esto, en mi opinión, es un problema que se está acercando mucho a decisiones militares. ¿Cómo lo ven los europeos, los gobiernos europeos, Rosa? Bueno, los gobiernos europeos van, digamos, detrás de Estados Unidos en ese sentido. Europa se ha desmilitarizado en las últimas 2 décadas, particularmente mientras hemos estado en lo que se llama, digo hemos porque al fin y al cabo yo soy europea, aunque vivo aquí, ¿no? Y tengo nacionalidad americana, pero soy mitad española, mitad alemana. Entonces, se han desmilitarizado porque hemos estado en la construcción europea, que decíamos, ¿no? En la construcción de Europa, y vivíamos en esta sociedad del bienestar en la que no parecía necesario los ejércitos. Se han reducido. Entonces, en ese sentido, Europa va muy detrás de Estados Unidos con respecto al aspecto militar, como me imagino que sabe Raúl, ¿no? Yo creo que ahora se están dando cuenta de que eso ha sido un grave error, de que la tolerancia ha sido un aspecto que nos ha llevado a pensar ingenuamente y suicidamente, como tú dices en algunos casos,
bueno, que no hacían falta tanto los ejércitos, y yo creo que en estos momentos se están haciendo presupuestos mayores para aumentar, ¿no?, las capacidades militares en casi toda Europa, y la OTAN también ha tomado medidas, acaba de crear una fuerza rápida de respuesta, porque no nos olvidemos, en Europa también se enfrenta, digamos, de forma cercana, aparte del terrorismo, a Putin. A un Putin caprichoso. A un Putin caprichoso y peligrosísimo. Por cierto, en la reunión de Naciones Unidas esta semana fue muy desagradable, al menos a mí me resultó muy desagradable, que mientras estaba hablando el presidente Obama, los dos rusos diplomáticos que estaban allí se estaban burlando y riendo abiertamente de él. A mí, francamente, me sentó muy, muy mal. Me pareció que son unos mafiosos, eso es lo que son. La conducta de Putin, a nosotros se nos ha olvidado que Putin fue el hombre que atacó a Georgia. O sea, que es un hombre con una proyección imperialista muy grande y que quiere convertir, quiere ser una especie de Rusia zarista, ya que me parece a mí que revivir el sovietismo, el comunismo va a ser muy complicado. Pero también tiene un problema de terrorismo, por cierto. Muy cierto, ¿no? Porque no es lo mismo que le pasa a China. Es lo que tú decías, se ha globalizado por completo. Nosotros tenemos la triple frontera en el sur, tenemos la situación de la alianza que hay en América Latina con Irán, que aunque es un fundamentalismo contrario al de ISIS, no deja de ser también una proyección fundamentalista. Claro, y ellos aprovechan que esta gente sean un problema para nosotros. Raúl, a mí hay un país que me preocupa mucho, es un país miembro de la OTAN, es un ejército muy poderoso, muy fuerte, Turquía, ¿no? Turquía. Claro. Que realmente, aunque hoy, esta semana declaró de que iba a apoyar la lucha contra los extremistas de ISIS, ha tenido una conducta muy débil, han asesinado a millares de kurdos, muchos de los cuales son ciudadanos indirectos de Turquía, y no han cumplido un papel importante, aunque han ayudado a los refugiados sirios, no cabe duda de eso. ¿Qué tú piensas de Turquía con un gobierno también islamista? Hoy en día totalmente islamista. Bueno, como ustedes saben, siempre hubo una especie de conflicto en Europa si Turquía debería haber entrado en la NATO. Pasa lo mismo con el sur y Texas, que muchos sureños decían, bueno, Texas está en el sur, pero tiene sus propios temas. Y los europeos decían, bueno, Turquía estará cerca, pero Turquía es Turquía. Y ellos... Sí, lo mismo le pasa con la Unión Europea. Exacto, que hay una realidad que es otra religión, es otra manera de pensar. Fue un imperio antagonístico por 1000 años, y aunque ellos pasaron por un periodo, vamos a decirle, de purificación para convertirse en un país más parecido a Europa, tiene su propia idiosincrasia, y lo estamos viendo, y yo creo que peligrosamente se ve que están marchando hacia una reidentidad con su pasado, que es ese mundo donde estamos teniendo todos esos problemas, porque hasta la primera, se nos olvida, por lo menos a mí se me olvida, que si no hubiera sido por la Primera Guerra Mundial, Irak y Siria y todo esto era parte de Turquía. Sí, señor. Un imperio muy poderoso. Muy poderoso. Y quizás el acuerdo de rehizo las fronteras. Rosa, perdona que te interrumpa, la situación, en particular del Islam en este proceso de globalización. Lo que llama la atención es cómo es posible que estas personas con esa brutalidad extrema y con la conducta que tienen estos extremistas islámicos con sus respectivos pueblos, en particular con sus mujeres, las costumbres que imponen, ¿cómo es posible que ganen adeptos? ¿Cómo es posible que jóvenes criados y nacidos en Occidente, o algunos que han llegado a Occidente muy jóvenes, muy niños, se incorporen a un proyecto que demuestra ser un proyecto criminal donde los derechos de los ciudadanos son violentados? ¿Cómo captan esas personas? Bueno, yo creo que lo que captan, la forma que tienen ellos de captar son siempre a personas que tengan frustraciones, ¿no? Entonces los frustrados son captables por cualquiera, por las mafias, por el narcotráfico y en este caso por los extremistas. ¿Por qué? Particularmente captan a jóvenes. Todos los jóvenes pasan por épocas difíciles a los 15, los teenagers, ¿no? Pasan por épocas difíciles. Entonces todas esas frustraciones puestas en el mundo islámico o puestas en Europa, por ejemplo, de jóvenes musulmanes que pasan por las mismas frustraciones por la edad que otros jóvenes,
pero que las canalizan a través de sentir que son parte de algo. Y, naturalmente, los clérigos radicales y otros captadores del extremismo aprovechan esas flaws, se dice en inglés, esos huecos, digamos, en las personalidades y esas frustraciones, las aprovechan para captarlos y manipularles naturalmente y hacerles lavados de cerebro. Porque también sabemos que muchas chicas, por ejemplo, lo decía el otro día David Cameron, ¿no?, el primer ministro británico, muchas chicas británicas musulmanas nacidas en Gran Bretaña y francesas también, lo decía Hollande también, de entre 15 y 18 años que las han captado, las han engañado, las han dicho que iban a ser muy felices, que iban a... Entonces se han ido y lo que se han convertido son en prostitutas de los yihadistas, en fin, han sido torturadas y muchas han logrado volver, otras siguen allí capturadas. Entonces, lo que es importante, y lo dijo el presidente Obama esta semana, es que todas es una parte de esta concienciación de lo que es verdaderamente el radicalismo, que tiene que empezar por hacer los propios estados musulmanes, ¿no? Son los primeros que tienen que rechazar el radicalismo, ¿no?, esta ideología extremista. Entonces, una forma de hacerlo sería, por ejemplo, aprovechar los testimonios de todas estas personas, mujeres y hombres, que se han arrepentido, que han estado en la yihad, que han visto lo que es. Por ejemplo, sería una forma. Ahora ha surgido una campaña que se llama de jóvenes musulmanes del mundo, que está por todo Internet, que está en YouTube y en todos los, en Twitter, etcétera, y que dice "Not in my name", es decir, no uses Islam en mi nombre, porque yo no soy terrorista. Bueno, esa fue la declaración de los clérigos de hoy, que fueron muy firmes. Muy importante. Le dijeron al Estado Islámico que no utilizaran argumentos religiosos cuando realmente ellos estaban violentando el Corán, estaban faltando el respeto al Corán. Raúl, ¿qué rol puede jugar Irán? Este jueves, ante Naciones Unidas, habló el presidente de Irán. ¿Qué rol puede jugar Irán en este conflicto? ¿Puede obtener ventajas en sus relaciones con Estados Unidos, en su potencial desarrollo nuclear, o tratará de mantenerse distante para ver cómo todo el mundo se destroza? Bueno, yo creo que Irán está en estos momentos en una faceta que está muy interesado, en mi opinión, en acabar de desarrollar su poderío nuclear. Yo creo que ellos no van a parar hasta que el mundo occidental, en mi opinión, acepte, igual que aceptamos que Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, aunque es un secreto a voces, pero aceptamos que hay ciertos países que tienen poderío nuclear. Y Irán está convencido que ellos tienen, el mundo occidental tiene que aceptarlo. Hasta ahora no lo ha logrado. Y está causando un caos para que los aceptemos. Ellos tienen el gobierno de Siria, que todavía está ahí cogido con pince, pero ahí está. Y ellos le dan todo tipo de fondos. Ellos quieren participar y realísticamente, después de 10 años de guerra, los que ganaron la guerra de Irak fue Irán. Básicamente ellos controlan el gobierno de Irak en estos momentos. Ahí no se da un paso sin que se consulte con ellos. Los militares de Irán, aquí no se le da publicidad ninguna, pero los militares de Irán son los nuevos consejeros, los nuevos consiglieri de Yo Irak. Con todo respeto, tú me perdonas que te interrumpa, pero realmente tiene muy poco que asesorar, porque los militares iraquíes han demostrado que como militares son un desastre. Pero, exacto, pero es parte de la estrategia de ellos, que es dividir Irak y quedarse con la parte de Bagdad para abajo, y creo que ellos lo están logrando. En otras palabras, ellos están metidos en eso, van a hacer todo lo posible para complicar las cosas más. Y es un país grande, rico, aunque no con la riqueza que pudiera tener si fuera un partícipe del mundo. Del mundo libre. Y están hasta que el mundo no lo acepte como un poder nuclear, creo yo que no van a dejar de causar todos los problemas que puedan. Rosa, regresamos a Rusia y a China, que como tú bien decías, tienen sus propios conflictos con los musulmanes.
¿Tú no crees que China y Rusia asuman algún rol en este conflicto global? Deberían, deberían. No creo que asuman un papel, digamos, de apoyar la coalición construida por Estados Unidos, porque eso tendría un eco. Sí. Implicaciones políticas. Implicaciones políticas, implicaciones estratégicas, hasta tácticas, si me apuras, ¿no? Entonces no creo que asuman ese papel, y mucho menos si existiera alguna cooperación, particularmente de China, no creo que fuera pública, ¿no? Aparte, sus problemas son más manejables. Ellos no son un objetivo de la yihad internacional, y la forma de no ser un objetivo de la yihad internacional también es mantenerse retraídos, ¿no? Es decir, la yihad tiene que tumbar primero a Occidente, y Occidente somos fundamentalmente Estados Unidos, Europa y también Latinoamérica, por cierto. Entonces, Canadá, fundamentalmente, ¿no? Bueno, también Australia se considera un aliado, pero tienen que tumbar a ese mundo antes que ir a imponer la Sharia y el califato en Rusia y en China. Por tanto, digamos, es una guerra posterior para ellos, todo el mundo lo sabe, ellos lo saben, y yo no creo que asuman un papel importante aquí, y mucho menos con la tensión que recuerda a la Guerra Fría, no, a una Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Entonces no creo que vayan a asumirlo, y más con la actitud, como te digo, de Putin, ¿no? Que quiere también destruirnos, ¿no? Si acaso se aliarían con los yihadistas. No, sí. Raúl, ¿hasta qué punto está protegido Estados Unidos de un ataque interno? Bueno, yo no creo que está protegido. ¿No crees que haya protección? No, porque primero tenemos esta tradición, y la hay no solo, por ejemplo, con el Posse Comitatus no permite que el ejército participe a menos que haya una emergencia. Pero la inteligencia sí, la inteligencia sí, pero no tenemos una policía nacional. Porque ¿y el FBI no cumple su rol? El FBI es un tema interesante. El FBI se creó para perseguir las personas que cruzaban la frontera de un estado a otro, más que nada, para poderlo perseguir, porque antiguamente si uno estaba en Alabama y se iba para Mississippi, pues ya básicamente era muy difícil, tenía que extraditarte, todo ese tipo de cosas. Así que existe un network, pero no es una policía nacional. O sea, tenemos problemas por esa parte. Mucho y muy serio. Rosa, nos queda un minuto tu visión sobre ese tema, sobre ¿estamos en peligro, Estados Unidos? Yo creo que sí estamos en peligro, sin duda, pero no solamente por el aspecto que tú decías, ¿no? La descoordinación que pueda haber. Yo creo que los servicios de inteligencia funcionan muy bien, pero los terroristas solo tienen que acertar una vez, y nosotros tenemos que acertar el 100% de las veces. Yo creo que hay mucha conciencia pública, mucha conciencia social. Yo creo que la policía, sea el FBI, por supuesto, que es la principal agencia nacional, sean las policías locales y otros servicios de inteligencia, actúan muy bien, pero ellos tienen que acertar solamente una vez. Los terroristas esperemos que no acierten. Como decía De Gaulle, la Francia ha perdido una batalla, pero no la guerra. Ellos con una sola vez que acierten, tienen una gran victoria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, a Rosa Townsend, a Raúl Ordóñez, y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.